gran sufrimos juntos, no quisimos desaprovechar la oportunidad para revisar algunos puntos importantes, porque estamos a la luz de empezar el trabajo con el del 2016-2021. Entonces, todos ustedes saben que el mecanismo de planeación está compuesto por dos apartados que nos norma específicamente la Secretaría de Hacienda, a todo el gobierno federal, a todo el presupuesto que se va a integrar en materia de inversión, y son el anexo 1 y el anexo 2. Entonces, 1, 2. Yo nada más quería mostrárselos, es un poco complicado que lo veamos aquí, no es esta la lámina en la que quisiera revisar cada uno de los apartados y hacer una precisión sobre el tema de la normatividad asociada al mecanismo. Tampoco me voy a detener mucho en cada uno de los puntos, pero bueno, es por ley. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria está establecido que tenemos que dar cumplimiento a este apartado. Es una información que se utiliza además para integrar el presupuesto de egresos de la Federación del año siguiente al que lo estamos enviando, y entonces pues tiene una relevancia importante, sobre todo para que los estados también puedan tener posibilidades de que desde el presupuesto de egresos se les asignen recursos para infraestructura. Entonces, insisto, no me quiero detener en la parte de la normatividad, pero bueno, hay cosas importantes como el registro en cartera. Si no están los proyectos en mecanismo de planeación, tienen un problema mayor para registrar en cartera, no es imposible, pero entonces los tiempos se desfasan y para varios de los proyectos se les van atrasando todos sus trámites. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud les pide como trámite el registro en cartera, no está en mecanismo de planeación, Hacienda les recibe y les regresa y les dice, señores, no hay registro en cartera hasta después del 8 de septiembre, en razón de lo cual se perdió junio, julio y agosto para hacer trámites con la Secretaría de Hacienda. Bueno, es lo mismo, también reforzar que los lineamientos de registro en cartera solicitan que esté previsto el mencionar que estuvo en mecanismo de planeación. Y ahora sí vamos a empezar con la experiencia de este año. El año pasado dijo la de GEPLADES, vamos a empezar con mucho tiempo de anticipación el trabajo para la integración del mecanismo de planeación, pensando en que pudieran ustedes contar con un tiempo considerable para revisar todas sus necesidades en función de justo una tarea de revisión, de planeación, de análisis de la información, de qué proyectos tienen en PMI, qué proyectos están en proceso, cuáles les hacían falta de acuerdo a las necesidades de salud. En fin, empezamos el 2 de diciembre del 2013, se les mandó el oficio a los secretarios pidiéndoles el apoyo para integrar el mecanismo de planeación y que nos enviaran la información el 28 de febrero. Bien, la respuesta es que al 28 de febrero solo tuvimos información de 12 estados. A partir del 15 de febrero empezamos a mandar algunos recordatorios. Estamos esperando el 28 de febrero la información, 12 estados, de los cuales 5 llegaron completos, a 7 les faltaba o el anexo 1, 2 o un informe adicional que les pedimos donde se justificara y ustedes nos explicaran por qué necesitaban esos proyectos y pues no nos llegó. La historia se cuenta también en estas barras, entonces teníamos 12 el 28 de febrero, otros 10 que a insistencia empezaron a llegar en la primera quincena de marzo, en la segunda de marzo 4, en la primera de abril 4 y 2 que llegaron patinando el 25 de abril. Y esto porque definitivamente teníamos en firma de nuestro director general el oficio informándole a su secretario de estos 2 estados que ya no entraban en el mecanismo de planeación sus proyectos, puesto que la subsecretaria de Administración y Finanzas le había solicitado a nuestro subsecretario que el día 2 de mayo quería el mecanismo de planeación. Entonces, estos estados ya no estaban en tiempo de que ingresaran, ¿están de acuerdo? Sin embargo, bueno, llegaron patinando con su información y nos pusimos a revisarla para poderla integrar.
Aproximadamente nosotros nos llevamos 4 días en revisar cada uno de los estados, también depende del volumen. Hay un estado que no voy a decir, pero casi nos mandó 600 proyectos, ¿no? Solito ya se rió y ya sabe quién es, ¿no? 600 proyectos en el mecanismo de planeación es una barbaridad. Yo no sé si es muy buena planeación o no, ustedes son los expertos en el tema, pero también si haya capacidad, si realmente se requieren. Bueno, y ustedes se tardan más o menos 15 días en hacer las correcciones. Y bueno, y nosotros les mandamos esta cédula que estuvimos trabajando, detalle por detalle, fila por fila de cada uno de sus proyectos, les fuimos haciendo las observaciones, en qué fila, en qué columna, cuál era la observación, y prácticamente había filas que repetían los mismos detalles de observación, las integrábamos. O sea, en realidad era para nosotros como mucho más fácil para ustedes que nos enviaran los proyectos, el documento otra vez ajustado a lo que la normatividad nos establece, y sin embargo, bueno, pues desafortunadamente en muchos casos no tuvimos los proyectos corregidos. Entonces decidimos que esta reunión nos podía servir para ir revisando algunas recomendaciones importantes para el registro de información y que tanto ustedes como nosotros pues trabajemos lo menos posible y vayamos al objetivo del mecanismo lo más rápido posible, cumplamos en tiempo. Entonces, ¿qué sugerimos? Estructurar el nombre del proyecto diciéndonos la acción que van a hacer, en qué unidad médica, denos algo de información como la colonia, el municipio, ¿no? Entonces aquí, un centro de salud con servicios ampliados, La Bombilla. Sepa Dios dónde está La Bombilla, a qué se refiere, qué acción van a hacer, o sea, ayúdenos un poco a saber a qué le denominamos el proyecto, a qué se refiere el proyecto que van a hacer de inversión. Ahora, la otra es que en los temas que ya tienen proyectos registrados en cartera, no cambien el nombre, tienen que utilizar el mismo nombre con el que lo metieron a la Secretaría de Hacienda. En el momento en que no coincide el nombre, Hacienda no nos lo acepta. De hecho, DGPOP está haciendo un filtro primero con el licenciado Miguel Ángel García, que se acaba de ir, hicimos un ejercicio y con la DGPOP de revisar todos los proyectos justamente que estaban registrados en cartera antes de mandarlos a Hacienda. Por eso empezamos a trabajar con ellos desde el 2 de mayo. Pero si ustedes nos cambian el nombre, nosotros perdemos. Esa información no la tiene la DGPLADES, no podemos hacer un filtro ni ninguna recomendación al respecto, pero sí se los pedimos ahora, ¿no? Igual, el detalle del número de registro en cartera, para que no tenga diferencia con respecto a lo que tiene Hacienda. Lo mismo pasa con el caso de los compromisos de gobierno, los proyectos que están en el Programa Nacional de Infraestructura y lo que tienen el Plan Maestro de Infraestructura. Todos esos proyectos que ustedes ya definieron que deben estar en el Estado, que los requiere el Estado, no tendrían por qué cambiar ni de alcance, ni de nombre, ni de tiempos, en fin, ya ustedes los han venido trabajando desde antes. Otra situación es que el formato nos solicita que determinemos 3 prioridades a nuestros proyectos. Les quiero decir que la mayoría le puso prioridad 1, o sea, entonces no hay prioridades, ¿no? Ninguno es… Todos son con prioridad 1. No, la situación es que sí necesitamos asignarle una prioridad. El Estado sí debe de saber cuáles son aquellos que le interesa primero que ninguno otro. Y en el documento escrito les pedimos que nos justifiquen cómo es que ustedes están asignando estas prioridades también, porque después nosotros tenemos que meterlos a la bolsa completa y asignarles prioridades a los proyectos cuando los mandamos a Hacienda. El tema con el Plan Maestro de Infraestructura es fundamental. Hicimos un cruce con la base de datos del PMI, nos encontramos muchos proyectos que tienen ustedes en planeación y no estaban en el mecanismo de planeación. Bueno, ¿los necesitan o no? Si no, entonces hay que depurar el Plan Maestro de Infraestructura. Si no están incluidos en el mecanismo es porque seguramente el Estado ya no los considera innecesarios, pero entonces hay que hacer algo con el Plan Maestro de Infraestructura y bajarlos de ahí. Los proyectos que están en ejecución, de igual forma, si van a seguir utilizando recursos de años siguientes, también tendrían que estar en el Plan Maestro de Infraestructura
y ahora les estamos pidiendo que aquellos que tienen conclusión programada a partir del 2016 y que están en ejecución del Plan Maestro de Infraestructura, tendrían que estar en el mecanismo de planeación. Y todos aquellos proyectos que tienen un avance físico mayor a 85%, solamente podrían estar en el mecanismo de planeación si ustedes en este diagnóstico que se acaba de levantar hace algunos meses informaron que requieren más recursos de los que abarca su CDN, de lo que les validó el CDN. No les estoy diciendo, y que quede muy claro, que se garantiza el CDN, solamente es para que en el mecanismo de planeación lo tengan ustedes ya previsto. Otra tarea será gestionar que su CDN se modifique, ¿sí? Bien, tenemos que clasificar para la asignación del presupuesto en 3 categorías: nuevo, en ejecución y en mantenimiento. Bien, si es un proyecto nuevo, no puede tener recursos antes del 2016. Estamos hablando de proyectos que son 2016, 2021. Es nuevo, no tenía recursos antes del 2016. Puede tener registrados a partir del 2016 en adelante. Si es un proyecto en ejecución, deben informarnos los recursos que se han utilizado para ese proyecto antes del 2016. Está en ejecución, está en proceso. Entonces, y nos tienen que reportar los recursos que ustedes estiman del 2016 y los años que se requieran posteriores. En el caso del mantenimiento es una combinación de estos dos, porque puede tener recursos en proceso, en ejecución, o puede ser un proyecto nuevo totalmente. Igualmente, el tema de la etapa actual en la que se encuentra el proyecto de inversión. Debe de haber coherencia entre la etapa, si es una preinversión, es un proyecto nuevo; si es un proyecto que está en etapa de contratación, también es un proyecto nuevo; y si está en ejecución, lo estamos considerando a partir de la suscripción del contrato. Por favor, parecen detalles menores, pero esto nos implica que nosotros tengamos que revisar la congruencia de cada uno de estos proyectos. Insisto, el año pasado revisamos 3,600 proyectos, fila por fila en cada una de estas congruencias. Y ustedes saben que la hoja de Excel no nos facilita la tarea, nos la complica mucho. Entonces, ayúdenos ustedes, por favor. Estamos viendo de hacer un sistemita que nos pudiera arrojar al final la hoja de Excel que nos pide Hacienda, pero que nos permita ir haciendo los registros por fuera y que nos vaya haciendo la validación de la información de forma automática. Pero como es casero, estamos en el proceso para ver si logramos tenerlo a tiempo para el registro. Igual, hablábamos del calendario de inversión, ¿no? No puede ser nuevo y que tenga registros aquí del 2014 y anteriores, o del 2015 y anteriores. Tampoco nos pueden mandar proyectos que no tienen ningún registro de inversión en ningún año. Nos pasó varios proyectos que venían con 0, pues, tampoco pueden estar ahí. Y la congruencia entre los años del calendario de inversión y la etapa de ejecución, el año de inicio y el año de fin, también deben de tener congruencia. O sea, tanto el año en el que se empezó la inversión como en la que se estima terminar, deben de tener congruencia con esta etapa de ejecución. Las fuentes de financiamiento. Solo hay 2 fuentes de financiamiento al final que se registran en el mecanismo. Otra cosa es que se los dé, por ejemplo, equidad de género, pero la única fuente por la que a ustedes les va a llegar es de GEPLADES en ese caso, ¿sí? Entonces, equidad de género le hará la transferencia a la de GEPLADES y la de GEPLADES hará la transferencia a los estados vía subsidios, pero no tenemos otra fuente de financiamiento nada más que la Comisión Nacional de Protección en Salud, en cuyo caso son fideicomisos. La comisión no les da para inversión nada más que vía fideicomisos, y la de GEPLADES les da vía subsidios. No importa, insisto, si es otra fuente de financiamiento de la Secretaría de Salud la que vaya a hacer el apoyo para los proyectos. Solo estas 2 y solo esta combinación podemos hacer: comisión, fideicomisos, de GEPLADES, subsidios.
Bien, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Programa Nacional de Infraestructura, con el mismo Procesa, con los compromisos de gobierno. Nuestra alineación con el Plan Nacional de Desarrollo es solo con la meta nacional número 2, México Incluyente. También tuvimos cotidianamente varios proyectos que estaban fuera de esta meta y pues nada más nos retrasa en la revisión y en la integración de la información. Igual les estamos dejando los programas presupuestarios que podemos utilizar. Encontramos estos dos en varios de los proyectos. E1, que es atención a las comunidades mexicanas en el exterior, no nos corresponde, y conservación y operación de presas y estructuras de cabezas. Sepa Dios qué es eso, pero también nos los mandaron con esos registros. Entonces, estamos dejando aquí cuáles son los posibles programas presupuestarios que podemos ocupar. Las metas físicas, originalmente no hicimos ninguna observación a las metas físicas nosotros, pero después Hacienda, en los 5 días que nos da para corregir todo lo que nos observa, nos pidió que hiciéramos una cuantificación de las metas y no solo la descripción de los programas presupuestarios. Entonces ahí sí tenemos que explicar, especificar la cantidad de servicios o los metros cuadrados o cuántos estudios se piensan hacer, el número de equipos que se van a adquirir. O sea, tenemos que ser más precisos en las metas físicas. Eso fue prácticamente una observación que les hicimos a todos de regreso cuando Hacienda nos devolvió sus observaciones, y aquí estamos poniendo algunos ejemplos. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuáles proyectos no vamos a incluir? Aquellos que no hayan atendido las observaciones que les enviamos. Nosotros no vamos a inventar ninguna información. Si ustedes no nos ayudan a modificar las recomendaciones, las observaciones que hagamos nosotros o Hacienda, nosotros estamos totalmente imposibilitados para incluir sus proyectos. Proyectos con recursos del Fonden, recibimos este año varios proyectos del Fonden, no tienen que ir en mecanismo de planeación. PMI, proyectos con un avance de más del 85% y que no reportaron necesidad de recursos adicionales, son proyectos que prácticamente están concluyéndose, entonces ya no entrarían. Proyectos de convenios específicos de años anteriores, encontramos cualquier cantidad de proyectos que la DGPLADES había firmado de convenios con los estados y que nos los estaban volviendo a mandar en el mismo municipio, con el mismo nombre, con todo, y que eran proyectos que ya estaban en ejecución y que tenían el financiamiento ya establecido vía la DGPLADES. Nunca nos informaron que hacía falta recurso, ni nos corrigieron que no fuera el mismo proyecto, en fin. Incluso encontramos proyectos en el mismo mecanismo de planeación con el mismo nombre, con montos diferentes, años de ejecución diferentes. Tampoco podemos aceptar esos, tendrán ustedes que estarlos cuidando y filtrando porque no los podemos incluir. Bien, no olvidemos todos los compromisos de gobierno que están en ejecución todavía vigentes del 2016 en adelante, igual los proyectos del Programa Nacional de Infraestructura.